la iglesia en salida, la iglesia en la calle, la iglesia en la fábrica, la iglesia en el campo de fútbol, la iglesia en la cocina, la iglesia en la iglesia. ¿Va bien? Adelante, Cristian, y nuestra gran traductora. Buenos días. Vorrei oggi fare questo ultimo passo, Quisiera hoy dar este último paso, che forse è anche una inversione di marcia, que tal vez es como un cambio de marcha. perché De tante velo- volte Muchas veces la Chiesa, la iglesia, la parrocchia, la parroquia, si guarda su se stesso mira sobre sí misma e cerchiamo anche di aumentare il numero delle persone per noi. y nos preocupa aumentar el número de las personas para nosotros. E questa bella frase, Y esta hermosa frase, Iglesia en salida, iglesia en salida, noi europei nosotros como europeos lo stiamo imparando da voi, la estamos aprendiendo de ustedes, latinoamericani. latinoamericanos. Ed è anche la dimensione della sinodalità, Y es también la dimensión de la sinodalidad, che già nel titolo, que ya en su título, participación, comunión è missione, y misión. perché tutto quello che facciamo Porque todo lo que hacemos no es solo para nosotros mismos, affinché possiamo continuare es para que podamos continuar a donar el mensaje del reino de Dios a todos. a me sembra in questi giorni En estos días me ha parecido che siamo in un continuo processo di ripensare, que estamos en un proceso continuo de volver a pensar, perché conversione porque conversión no significa ninguna otra cosa más que cambiare la mentalità, cambiar la mentalidad, la forma di pensare cambiar la forma de pensar, e entrare in un nuovo modo di capire para entrar en un nuevo modo de comprender e agire. y de actuar. Entonces, L'ascoltare la escucha come cammino como camino dove apprendiamo cosa significa. y estamos aprendiendo qué significa escuchar. Abbiamo ieri, come tu hai detto, Ayer, como Padre Mario decía, reflexionamos sobre cosa significa per noi qué significa para nosotros essere il popolo di Dio, ser el pueblo de Dios, dove ciascuno e ciascuna en donde cada uno y cada una ha una responsabilità. tiene una responsabilidad, Non ci sono le asimmetrie. sin asimetrías. E abbiamo finalmente Y finalmente, forse anche appreso un po' tal vez aprendimos un poco che tensioni que las tensiones non sono una catastrofe, no son una catástrofe, ma sono in questo mondo in cui viviamo sino que en este mundo en el que vivimos una possibilità son una posibilidad di rimanere unito para permanecer unidos en Cristo e capire y comprender quale è la strada che Dio. cuál es el camino por el que Dios nos quiere guiar. E arrivano due altre Y llegan dos conseguenze consecuencias che mi sembrano que me parecen muy importantes. la conversione La conversión alla missione, a la misión, Iglesia in salita, es decir, la iglesia en salida, che poi ha delle conseguenze. que después tiene sus propias consecuencias. Y esto es muy importante porque Documento finale en el documento final del sínodo se habla de estas consecuencias e si allarga la visione y se ensancha la visión de la iglesia di parrocchia y también la visión de la parroquia verso una visione hacia una visión che va fuori que va hacia afuera de sí mismo, dagli spazi che abbiamo. que supera los espacios que tenemos. Così voglio cominciare con voi Así que quisiera empezar esta mañana con ustedes con due fotografie con dos fotografías della nostra diocesi. de nuestra diócesis. E sono fotografie Y son fotografías de dos comunidades in lingua spagnola de lengua española che abbiamo noi que viven con nosotros en nuestra diócesis. da 60 anni
desde hace 60 años. Personas de lengua española forman parte de la hermosísima iglesia de su diócesis. ¿Y por qué les muestro estas imágenes? Porque recuerdo un encuentro con una pequeña comunidad española. Realmente tendría que decir de lengua española, porque no son españoles, sobre todo son personas de América Latina. Ha una città che si chiama Brunswick, En la ciudad de Brunswick, 200.000 abitanti. 200.000 habitantes. La comunità ha 50 persone. Y la comunidad está conformada por 50 personas. Io che sono responsabile anche per queste comunità Y yo, que soy responsable también de estas comunidades, los visité e gli chiedevo ma cosa y les preguntaba, ¿pero qué es lo que hacen? ¿Cómo están? e poi ricevevo una risposta Y recibí una respuesta che mi lasciava senza risposta. que me dejó a mí sin palabras. Perché varie di queste persone Porque varias de estas personas decían, noi siamo qui nosotros estamos aquí a Brunswick en Brunswick per dare un apporto alla missione. para dar una aportación a la misión. Questo non avrei mai sentito da Y yo nunca jamás habría podido escuchar eso de ningún alemán in Brunswick, en Brunswick, la nostra diocesi. ni en el resto de la diócesis. Estamos aquí Dare il nostro contributo para dar nuestra contribución alla evangelizzazione. a la evangelización. E ho pensato, ma Y yo pensé, ¿y de dónde viene esto? mi sembra che viene dal documento di Aparecida. Y lo he encontrado en el documento de Aparecida. Questa chiesa di Y yo dije, la iglesia de Latinoamérica veramente bravo realmente es muy buena. se riesce Si logra a dare queste parole dar estas palabras clave a toda la gente que, fanno anche. que van y terminan en nuestra tierra alemana y hacen esto también. Mi ha impressionato molto che questi cristiani Me sapevano impresionó mucho que estos cristianos sabían che se non si tratta solo di avere una comunità, que no se trata solo de tener una comunidad, ma di donare il sino de donar el evangelio a la ciudad. Una seconda esperienza. Una segunda experiencia. Se tu chiedi in Germania Si tú preguntas en Alemania le persone cristiane e non a las personas que son cristianas y a las que no son cristianas, quale è la cosa più credibile della Chiesa, si les preguntas qué es lo más creíble de la iglesia, dicono tutti la stessa cosa. todos dicen lo mismo. Se si occupano delle persone in bisogno, Sí cuidan a las personas que tienen necesidad, los pobres los pobres e tutte le altre persone y todas las otras personas che sono sfidati dalla vita. que enfrentan grandes desafíos en la vida. La nostra Chiesa Y nuestra iglesia lo fa anche. lo hace, también lo hace en Alemania. La Caritas è molto Caritas es muy grande e così la gente dice questo y la gente dice, esto è per noi es para nosotros la più credibile testimonianza. el testimonio más creíble del Evangelio. Allora non i servizi liturgici, No los servicios litúrgicos, non le parrocchie, no las parroquias, non i gruppi, no los grupos, ma il concreto servizio sino el servicio concreto a la gente. Es decir, ir más allá de sí mismos è entrare y entrar nelle ferite en las heridas della società. de la sociedad. E in questo contesto Y en este contexto, c'è una terza piccola una storia. tercera pequeña historia. È un piccolo paese, En un pequeño pueblito c'erano due gruppi cattolici había dos grupos católicos che come obiettivo que como objetivo hanno tienen di essere per la gente, de ser para la gente el trabajo social. ma tutti e due avevano, Pero los dos grupos tenían un problema. non avevano persone che si aggregavano. No tenían personas que se sumaban a estos grupos y se volvían los grupos cada vez más viejos. Però hanno scelto due vie diverse di trattare. Y eligieron dos caminos muy distintos para enfrentar esto, para enfrentar este desafío. Un gruppo Uno de los grupos si è chiesto se preguntó, come avere nuovi membri. ¿cómo conseguir miembros nuevos? Questo gruppo Y este grupo è morto. murió. L'altro gruppo
El otro grupo si chiedeva se preguntaba, quali bisogni sono in questa città, ¿cuáles son las necesidades nuevas que están surgiendo en la ciudad? come possiamo attivamente Y cómo activamente podemos, con altri con otros, lavorare per trabajar para resolver estas situaciones. Y este grupo creció. mi sembra molto bello. Me parece muy hermoso. Uno se preguntaba, ¿cómo podemos nosotros tener nuevas personas para nosotros? Y el otro grupo decía, Come possiamo collaborare ¿cómo podemos colaborar con otros per le sfide? para enfrentar los desafíos de nuestra ciudad? Erano giovani che non avevano lavoro, Jóvenes que no tenían trabajo, lavorato con altri, trabajaron con otros para que todos los jóvenes pudieran encontrar trabajo. la conseguenza era La consecuencia fue que precisamente, è una cosa buona. es una cosa buena eso que ustedes están haciendo. ¿Quiénes son? De la iglesia. Interesante. Entonces, un grupo se miraba a sí mismo Al tentativo di tenere en el esfuerzo de mantenerse en vida y el otro dio la vida. questo mi sembra Esto me parece que es la idea fundamental de una iglesia en salida. è questo che diceva Y esto es lo que decía il Papa Francesco. el Papa Francisco Mi ha impressionato molto en el Evangelii Gaudium, y eso me impresionó mucho. come si dice una iglesia accidentata. Per noi tedeschi Una iglesia accidentada para nosotros alemanes. Esto no es muy bello cuando te sucede en el carro, ¿no? Tenemos siempre autos muy bellos, muy grandes, autos nuevos. per cui mi ha toccato molto quello Por lo che cual, lo que el Papa decía me impresionó mucho. prefiero una iglesia accidentata, herida y mancada por salir manchada, por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Non quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, dadles vosotros de comer. Esta iglesia accidentada significa precisamente dejar, quitar el foco, ¿no? Nuestra atención sobre nuestro propio funcionamiento y preguntarnos qué es lo que necesitan los demás. Ayer les conté de las personas que decían que no hay pobres entre nosotros. Y no es verdad. Es de ponernos en juego. Y también perdernos un poco. Estar un poco heridos. Ahí debe de estar nuestra atención. Y es también el punto en donde se enfoca la sinodalidad, para comprender qué es lo que tenemos que hacer. Y para esto, sinodalidad, como lo comprende el sínodo, no mira hacia adentro, sino hacia afuera. Y encontré una cita muy hermosa
con esta foto de personas che sono in servizio di altri. que están al servicio de otros. Cada bautizado responde a las exigencias de la misión en los contextos en los que vive y trabaja desde sus propias inclinaciones y capacidades, manifestando así la libertad del Espíritu en la concesión de sus dones. Vuol dire, questa prima frase, Esta primera frase, ¿qué quiere decir? Que cada uno de ustedes, y lo hemos visto ayer, cada uno de ustedes tiene capacidades, competencias y su propia misión. Y esta misión muchas veces no se ve porque no está dentro de la iglesia, sino hacia la gente. Como nos decía Padre Mario. También como entrenador de un grupo de fútbol, tal vez puedes vivir tu misión más importante. Y es lo que está escrito aquí, con tu capacidad, con lo que haces, con lo que logras dar. Nace y crece el reino de Dios a tu alrededor. gracias a este dinamismo en el espíritu, el pueblo de Dios, escuchando la realidad en la que vive, puede descubrir nuevos ámbitos de compromiso y nuevas formas de realizar su misión. Un pensamiento clásico de la misión era siempre el de que nosotros tenemos que encontrar nuevos cristianos. Si hablas en Alemania de la misión, es muy difícil, porque todos piensan que se trataba de reclutar a nuevos cristianos, mientras que la idea aquí es muy distinta. Cada persona tiene la capacidad y la pasión y la competencia en su propio campo. Y este es el sentido de nuestra iglesia, que no tiene sentido en sí misma, sino que es un instrumento para este movimiento hacia el mundo, para cambiar el mundo. El sínodo había visto que, obviamente, en todo el mundo hay un problema, porque estas personas que actúan así a menudo no son vistas. Y nos dice esto. Queste persone piden a la iglesia que no les deje solos, sino que se sientan enviados y apoyados. Piden alimentarse del pan de la palabra y de la Eucaristía, así como de los lazos fraternos de la comunidad. Piden que se reconozca su compromiso como lo que es, una acción de la iglesia en favor del Evangelio y non una opción privada. Questo mi sembra la cosa. Y esta me parece, bueno, esto es lo que me impresionó mucho. Si en Alemania hablamos de compromiso, a menudo, si tú miras a los cristianos, piensas en las personas que proclaman la palabra, que ayudan en la liturgia, que llevan adelante un grupo dentro de la iglesia. Mientras que los comprometidos, que están comprometidos así, no los ves. Y dices, esto es lo que hacen en su propia vida. Y este documento, esta conversión de pensamiento dice, no, esto es una acción de la iglesia en favor del Evangelio. Y quiere ser reconocido, quiere ser visto. Y estas personas tienen el derecho de ser nutridos, de sentirse plenamente parte de la comunidad.
Y a mí parece que esto es muy importante, porque de otra forma nos encerramos y creemos que tenemos sentido en nosotros mismos. Y esto me hace pensar también en otra cosa. También mirándolos, hablando con ustedes, cómo logro hablar con ustedes, porque ya saben que mi español es un poco pobre. Pero veo tantas personas que en su vida están comprometidos. Y lo veo también en Alemania. Y entonces me pregunto, ¿dónde está la crisis? Tal vez la crisis es que no podemos sostener a la parroquia como era antes. Pero si veo a la gente, me siento lleno de entusiasmo porque qué grande es la pasión por el trabajo que hacen. Pero también me pregunto, y ya lo dijeron ustedes también, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo se apoya a estas personas? Por último, piden que la comunidad acompañe a quienes por su testimonio se han sentido atraídos por el Evangelio. Piden che la comunità accompagni a quienes. Cioè questo accompagnamento. El acompañamiento de la gente que se compromete de este modo en el mundo. Entonces, esa necesidad de conversión sería no la de que vengan todos a la iglesia, participan en todas las actividades de la parroquia. La pregunta sería más bien, las personas que vienen a la iglesia, ¿cómo los puedo ayudar? ¿Cuáles son sus necesidades para que puedan vivir la misión? En Alemania decimos a menudo, tenemos jerarquías entre los cristianos. Nada que ver con los sacerdotes, no. Son jerarquías laicas. Los mejores cristianos son aquellos que tienen 5 tareas en la parroquia, que dan todo su tiempo porque se donan completamente a la parroquia. Después, un poquito peores, son aquellos que solo van a la iglesia y no hacen nada en la iglesia. Y el tercer nivel, los que vienen solo en Navidad. ¿Y los demás? No sabemos. Cambiar esta jerarquía significa, pero ¿cómo podemos ayudar a todos para que con sus talentos al interno y al externo de la comunidad parroquial puedan vivir esta realidad? Por esto, una iglesia que podemos pensar para el futuro o que ya podemos pensar desde el presente, cambia como imagen. El documento final lo dice así. La experiencia de enraizamiento debe hacer frente a profundos cambios socioculturales que están modificando la percepción de los lugares. El concepto de lugar ya no puede ser entendido en términos puramente geográficos, espaciales, como la parroquia, sino que en nuestra época evoca la pertenencia a una red de relaciones y a una cultura cuyas raíces territoriales son más dinámicas y flexibles que nunca. A mí me parece que la parroquia y su comunidad se volverá solamente un punto en esta red.
Hay otros modos de ser iglesia. dipende dalla gente Depende de la gente e delle loro attività. y de sus actividades, Nei diversi posti, en los distintos lugares, nella loro testimonianza, en su testimonio, nel loro modo di creare comunione. en su modo de crear comunión. Ha a fare con una Y tiene que ver con una palabra en inglés che ho imparato 20 anni fa. que aprendí hace 20 años. Si parlava di una chiesa liquida. Se hablaba de una iglesia líquida. Viviamo in un tempo Vivimos liquido. en un tiempo muy líquido. Ya no es así todo definido como era antes, sino que las personas se mueven Come sentono di muoversi? como les parece bien moverse. E visto che un parroco non si deve obbedire, Y como no tenemos que obedecer al párroco, en Alemania nadie obedece. Y los católicos hacen lo que quieren. ma lo fa anche la mia madre. Pero hace también mi madre con 95 años. Lei va lì dove Y ella va deve andare a la misa y a donde le parece que es mejor ir. e non dove dice qualcuno che deve. Y no donde alguien le dice que tiene que ir. No lo haría nunca. Siamo persone che Somos personas que eligen conscientemente. questo conduce Y esto conduce a questa liquidazione a esta liquidez dei modi di essere de los modos de ser cristianos e anche dell'essere chiesa. y también del modo de ser iglesia. Dice anche questo bellissimo documento, Y lo dice también este hermoso documento. ricordandosi Y lo dice recordando che Papa Francesco cuanto Papa Francisco nella Evangelii en la Evangelii Gaudium había escrito. che lo ha scritto sullo sfondo Y creo que lo dijo teniendo como fondo di esperienze las experiencias in Argentina, en Argentina, Buenos Aires, en Buenos Aires cosa alla Ciudad de o México, tal vez en Ciudad de México. perché lì Porque ahí la gente è sempre in movimento, la gente siempre está en movimiento, è sempre in giro. está siempre yendo de un lugar a otro. Allora anche la esperienza Y entonces también la experiencia de iglesia è molto diversa. es muy diferente. Los vínculos territoriales tradicionales cambian de significado, haciendo que los límites de las parroquias y de las diócesis estén menos definidos. La Iglesia está llamada a vivir en estos contextos, reconstruyendo la vida comunitaria, dando rostro a realidades anónimas y tejiendo relaciones fraternas. Mi ha impresionato tantissimo Me impresionó muchísimo con quale occhio con el ojo con el cual il Papa guardava Papa su queste città, miraba a las ciudades, non dicendo no diciendo, fanno quello che vogliono, hacen lo que quieren, se mueven por aquí y por allá, ya no vienen a la parroquia donde les toca ir, sino diciendo, ahí donde vives, donde te donas, ahí donde nace comunidad, también nace la iglesia. Y eso me parece importante por lo que decía Padre Mario. Para ello, además de aprovechar al máximo las estructuras todavía adecuadas, se requiere una creatividad misionera que explore nuevas formas de pastoral y identifique caminos concretos de atención. Nuevas formas de pastoral. Noi abbiamo qui parlato finora Hemos hablado hasta ahora solamente dalle situazioni sociali, de las situaciones sociales en las grandes ciudades. Todavía no hemos hablado de toda la realidad digital que existe. Yo estoy seguro que muchos hoy nutrimento spirituale. se nutren espiritualmente desde el Internet. E quando ero in Brasile Cuando estuve en Brasil, ero stupefatto me impresionó muchísimo quanti gruppi WhatsApp spirituali esistono. la cantidad de grupos de WhatsApp espirituales que existen. In Germania non è così. En Alemania no es así. Vuol dire che avete un altro modo di Quiere decir que ustedes tienen otro modo questa realtà. de acercarse y de adquirir esta realidad. Ma fa chiaro una cosa, Pero una cosa es clara. più diversificato, Mientras más diversificada più liquido y más líquida diventano queste idee, es la realidad y estas ideas,
estas ideas que tenemos sobre cómo ser iglesia, más importante se vuelve que estas nuevas formas, también digitales, se encuentre verdaderamente a Cristo y no solamente algunas ideas. Mucha gente en Alemania que se acerca a la fe no se acerca a través de las estructuras eclesiales, sino por influencia de YouTube. Y después, cuando quieren recibir el bautismo, la primera vez se preguntan, ¿qué es una parroquia? ¿Dónde está el sacerdote? Porque vivieron otra realidad desde lo digital. Una iglesia en salida ve esto, trata de ver las competencias de todas las personas y trata de responder a los desafíos. Y en México, México ha sido para mí un punto muy fuerte en este sentido. En Alemania lo conocí porque era amigo de un obispo de mi diócesis. Conocí a un ex sacerdote que trabajaba en Ciudad de México y nos contó de esta ciudad que no es una ciudad, es una monstruosidad de ciudad. Si voy a Nesa, no se sabe dónde empieza una ciudad y dónde empieza la otra, está siempre dentro. Y él nos contaba una experiencia que me impresionó. Él decía, hay muchísimas iglesias en la Ciudad de México y mucha gente va a las iglesias, pero la gran mayoría de las personas no van. No podrías construir suficientes iglesias para contener a todos. Y después contaba de una persona en una parroquia que estaba enfermo y no podía levantarse de su cama. Y la pastoral normal diría, una vez al mes, alguien le llevará la comunión. Pero ellos, allí en esta parroquia, trabajaban de otra forma. Dijeron, este enfermo tiene el derecho de tener a su alrededor una comunidad y de estar en el centro de la vida. ¿Qué podemos hacer? Y entonces se organizaron. En la misma calle viven otros cristianos. Les pedimos que lo ayuden. Que le lleven cosas, que le hagan compañía, que le cuenten lo que está sucediendo. Y una vez al mes le llevamos la comunión. Y a mí me parecía ver una imagen. La persona más débil es el lugar en donde nace la iglesia. Y pensaba en la cruz, donde Jesús fundó a la iglesia. Alrededor del más débil nace una comunidad viva, que no es la parroquia, pero hace y vive todo aquello que la constituye en comunidad cristiana. Y me gustó muchísimo esta experiencia. Pensaba, entonces, la iglesia puede nacer en todas partes, en donde hay personas, en donde hay necesidades, desafíos, trabajos, y puede crecer ahí la iglesia. Y pienso que esta es la intención del sínodo, una iglesia en salida,
que abre horizontes ante estas realidades. Per questo Por esto, la comunità la parrocchiale comunidad parroquial è in cambiamento. está cambiando. Così lo dice anche il Sinodo. Para responder a las nuevas exigencias de la misión, está llamada a abrirse a formas inéditas de acción pastoral que tengan en cuenta la movilidad de las personas y el territorio existencial, es una palabra muy bonita, en que se desarrolla su vida, promoviendo de manera particular la iniciación cristiana, ofreciendo acompañamiento y formación, podrá apoyar a las personas en las diferentes etapas de la vida y en el cumplimiento de su misión en el mundo. La parroquia, Dunque diventa por lo tanto, se vuelve un punto di partenza el punto de partida per differenti modi para distintos modos di testimoniare. de dar testimonio del reino de Dios. Questo Esto chissà è una grande sfida es un gran desafío, nella mia terra, da dove al menos en mi tierra, desde donde vengo. così preso dalla esperienza a Mexico City. Y por eso me ha impactado tanto esa experiencia en Ciudad de México. Ma se guardo con i miei occhi, Pero si miro con mis propios ojos, riesco a vedere anche in Germania inizi di questo. logro distinguir que en Alemania también hay inicios de esto. E il punto non è che poi si dice, beh, fate bene, però dovete dire no. Y el punto no es decir, ay, qué bueno que hacen esto, pero tienen que venir a lo que hacemos nosotros, sino realmente tener ojos del descubrimiento. Ahí nace una nueva comunidad. Tal vez tenemos modos de ponernos en conexión, sinergias. ¿Cómo podemos hacer? Ecco, con questo Y con esto sono alla fine dei miei estoy llegando al final de las iluminaciones que quería ofrecerles e volevamo y queríamos con ustedes ancora entrare una volta in questo processo sinodale entrar una vez más en el proceso sinodal per un po' pensare insieme, para pensar juntos ma forse anche trovare idee nuove. y buscar ideas nuevas. E abbiamo pensato? Sì. Abbiamo pensavamo di porre queste preguntas, ecco, con los grupos que tenemos otro día. E cioè di fare un altro momento di sinodalità Queremos proponer que hagamos un nuevo momento de sinodalidad en nuestros pequeños grupos. Aquí está escrito cómo lo queremos hacer. L'importante è che non siete troppo pochi, Lo importante es que no sean demasiado pocos. Uno solo no puede hacer un grupo sinodal. Y 10 tal vez son demasiados. 4 sería un buen número. También 5. Empezamos nuevamente con nuestros 5 pasos. Primero, la reflexión personal sobre lo que acabamos de decir. corremos el riesgo de que la parroquia se centre unicamente en sí misma, una domanda sulla quale possiamo pensare, che esperienze tenemos aquí en nuestra localidad con una parroquia orientata hacia el exterior? Questo per noi, per pensare un primo momento. Estas son las 2 preguntas sobre las que queremos reflexionar cada uno de nosotros en forma personal como primer momento. E poi facciamo una prima vuelta, cada uno habla 2 minutos, abbiamo qui rispondiendo a las preguntas, ognuno, silenzio, 2 minutos, una seconda volta, cosa ho sentito, cada uno habla durante 2 minutos, que intendi escuchando a los otros, e la tercera è un po' focalizzata, La vamos a focalizar. perché vogliamo tentare Queremos arrivata a un consenso.
intentar llegar a un consenso. Consenso non vuol dire che tutti pensano la stessa cosa. Consenso no quiere decir que todos pensamos lo mismo, Se stiamo insieme vediamo sino que estando juntos quali 2 o 3 punti, nos damos cuenta que entre los 2 o 3 puntos que hemos dicho, que hemos escuchado, quale è la conversione. ¿cuál es la la más importante? La conversión más importante para ser una iglesia en salida. ¿Se comprende hacia dónde queremos llegar? Para que al final cada uno que hablará va a decir solo una frase. Es decir, ese consenso al que llegaron. ¿Está bien? ¿Entendido? Entonces empezamos, por favor, organizándonos. Quien está solito se une a los demás. Y como vamos a estar trabajando aquí en la sala, despedimos a los que han estado conectados con nosotros a través del Zoom. Muchas gracias por haber participado en forma virtual. Un abrazo a cada uno. Tres está bien, 3 puede ser. 3, 4, 5, pero no más de eso. Mejor ustedes hagan 2 equipos de 3 allá. Adelante, empezamos entonces con la reflexión personal.